hoy a través de En la Balanza nos encontramos con el doctor José Enrique Sánchez Alemán, quien es candidato a juez menor mixto. Muchas gracias por aceptarnos y por aceptar esta entrevista, doctor. No, al contrario, Cintia, muchísimas gracias a ustedes por tomarse el tiempo de informar a la ciudadanía y sobre todo, pues, de darme la oportunidad, pues, de platicar un poco sobre mí. Que hay mucho que platicar sobre usted, doctor. Es licenciado en criminalística, Derecho, Relaciones Internacionales. Tiene especialidad en documentoscopía y Grafoscopía. grafoscopía. También tiene maestría en Derecho Procesal, Penal Acusatorio, en Derecho Civil, Políticas Públicas, Administración Pública. Tiene un doctorado en Ciencias Forenses. Tiene una amplia especialización. Pero antes de llegar a este punto de su trayectoria, ¿cómo es que elige Derecho como una de sus bases profesionales? ¿Qué fue lo que lo motivó? Pues mira, Cintia, fíjate que es muy interesante. De hecho, y no te miento, ahorita estoy leyendo este libro, de hecho es de mi autor favorito, John Grisham. Si no has escuchado hablar de él, él es considerado como el padre del thriller legal, es como un subgénero de novela. Justamente lo que habla de este protagonista, Theodore Bond, es de un niño de secundaria que sueña con ser abogado porque prácticamente creció entre abogados y pues desde ahí le nació el amor y prácticamente yo me identifiqué mucho con él justamente por eso, porque bueno, mira, te comento, mi abuelo, que en paz descanse, mi abuelo materno, él fue abogado de profesión, mi madre primeramente fue contador público, ya posteriormente estudió derecho, ya cuando digo ya, tuvo a mis hermanos, a mí, y como que durante su desarrollo fue que ella indirectamente como que me fue pegando el amor por el derecho. Y no te miento, fue en tercero de secundaria cuando yo dije quiero ser abogado y de ahí en adelante absolutamente nada me hizo cambiar de opinión y pues bueno, afortunadamente pude cumplir esa meta. Porque esa fue la primera carrera. Así es. Y ya después vino criminalística y relaciones internacionales. Bueno, mira, de hecho, justamente en ese tenor, indirectamente mi madre también me pegó el amor como por la preparación, por siempre estarse preparando, estudiando, y yo siempre tuve como la espinita de estudiar otra carrera complementaria al derecho. Más bien ahí es donde sí me detuve un poco, pues como para ver, porque fíjate que mis primeras opciones, por eso yo siempre digo, soy como un músico e historiador frustrado, porque fueron algunas de las carreras que yo en su momento quise estudiar, por temas de horario, por temas pues de compatibilidad, pues no pude, pero al final de cuentas pues escogí criminalística, más que nada porque en la institución donde yo estudié, revisé el plan de estudio, los costos no eran tan elevados y sobre todo me llamó muchísimo la atención y dije, de aquí soy. Entonces, entre semana yo estudiaba criminalística, en las mañanas, en las tardes yo iba al despacho, porque de hecho antes de entrar siquiera a la escuela yo ya trabajaba pues en un despacho, y los sábados, primero yo empecé de hecho en el sistema abierto, en la licenciatura en Derecho, ahí en la Universidad Michoacana. Justamente yo, esa era mi rutina, entre semana criminalística, en las tardes el despacho y el sábado pues Derecho. Siempre, siempre se ha encontrado en movimiento, pero ¿cuál ha sido o cuál considera con toda esta preparación que ha sido uno de sus retos más grandes profesionalmente hablando? Pues mira, en cuanto a tema académico, te puedo decir que al menos la licenciatura, bueno, las licenciaturas como que no se me complicaron mucho por el tema de derecho, pues te digo, desde siempre lo quise y porque la verdad pues siempre me preparé para ello, la verdad yo pues lo sentí muy fácil, inclusive pues humildemente te comento, yo gané 3 veces el premio Padre de la Patria, que se le da el mejor promedio por año, pues por carrera o licenciatura ahí en la universidad, en este caso yo por la Facultad de Derecho. En criminalística también tuve la oportunidad de ser, de hecho, el mejor alumno de la generación. Bueno, por ahí tengo el reconocimiento. Porque digo, a mí siempre me ha apasionado. Más bien, fíjate que fue cuando ya entré a los posgrados, que más o menos como que sí se me empezó a complicar un poco. Terminé criminalística, de hecho la terminé en plan cuatrimestral. Inmediatamente me metí a mi primer maestría, que fue la de Derecho Procesal Penal, que fue cuando en ese entonces estaba en auge lo de los llamados juicios orales. Yo obviamente, pues digo, como creo que cualquiera de los que empezamos a amar el derecho, yo me visualizaba también como abogado penalista y que dije, bueno, yo quiero en algún momento estar ahí en audiencia y pues defender las causas justas. Eso la verdad no complicó demasiado. Al poco tiempo fue como, no lo busqué, me encontraba también estudiando pues la maestría en Derecho Civil.
porque bueno, en la institución donde yo estudié, INADEC Morelia, por el aniversario, habían pues por ahí ofertado ciertas becas y yo fui uno de los que afortunadamente ganó. Y pues bueno, con mi señora madre pues estudiamos juntos, digo, ahí fuimos compañeros. Entonces, pues prácticamente una semana era la de procesal, otra semana era la de civil y derecho, pues digo, yo ya estaba en mi último año, pero pues te imaginas, o sea, como que ya todo se me juntó y en ese entonces yo, aparte de mis asuntos del despacho, yo ya me encontraba trabajando pues en gobierno. Tuve la oportunidad de entrar a la Secretaría de Bienestar, ahí estaba, pero fíjate que llegó un momento clave en el que pues como que me sobresaturé y como que sí tuve que empezar ya como que a priorizar a qué le iba a dar preferencia. Y pues hice lo que a lo mejor muchos dirán, oye, pues qué ilógico, renuncié a mi trabajo. Porque de cierta forma, digo, aunque me gustaba, sobre todo pues ahí entendí lo que era también tratar con las personas, algo que hasta la fecha me encanta. También dije, aquí la verdad no voy a tener como ese crecimiento que yo busco. Entonces fue cuando por ahí yo busqué la convocatoria a una maestría en políticas públicas, ofertado pues por parte del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana, y en el cual si tú lograbas quedar aceptado en el programa, eras becario CONACYT, es decir, te pagaban por estudiar. Entonces yo más o menos como que ponderando y así dije, ¿sabes qué? Pues me la voy a jugar. No te miento, o sea, sí duré como 6 meses, pues, o sea, sin ingresos fijos. De vez en cuando, pues ahí yo, pues todavía seguía dando suplencias en dar clase, pues ahí de vez en cuando también que me llamaban para X asunto, etcétera. De ahí más o menos yo sobreviví, pero afortunadamente sí me costó mucho trabajo porque fue un curso propedéutico, pero sí lo conseguí. Yo la verdad fue como que de los mayores logros en ese momento, pues el quedar aceptado y ya al final, pues cuando la cursé, pues la verdad fue una experiencia muy bonita, pero sí yo diría que ese fue como que mi reto más importante. ¿Por qué? Por el contexto que te comento y sobre todo porque el perfil de esa maestría contrastaba con el mío. Ese posgrado es más como para economistas, más como para de ciencias administrativas, no para abogados. Así que pues ya te imaginarás, como que sí le sufrí un poco, pero al final de cuentas digo, lo pudimos pasar, terminé afortunadamente la maestría y de hecho, ahorita pues, bueno, se me atravesó este proceso, pero ya terminando, lo primero que haré será retomar mi proceso de titulación justamente en esa. En términos académicos, pues escuchamos algunos de los retos. ¿Qué pasa en los términos prácticos? ¿Existe algún caso que haya modificado su visión de justicia? Uf, pues demasiados. Pero mira, te puedo decir que afortunadamente el tiempo que tengo como litigante, de hecho ya son como 10 años, porque te digo, yo prácticamente me metí muy de lleno desde el 2015. Yo prácticamente tenía unos meses de ser pasante y pues inmediatamente me empezaron pues ya a contratar, porque bueno, todavía me tocó la época en la que no necesitaba cédula profesional como para ejercer la abogacía. Ya después ya como que por ciertas reformas ya te la pedían, pero bueno, yo seguía, nada más que pues sí te tocaba pues ahí pedirle a mi madre, así que pues me autorizara, me firmara, pero yo llevaba los asuntos. La verdad, hasta ese momento ningún asunto me había como que marcado tanto. Fue inclusive años después, pero ni siquiera fue directamente yo como un juicio, porque bueno, aunado a eso ya ves que pues como también soy perito criminalista, también me dedico activamente pues a dictaminar sobre ciertas materias, entre ellas lo que mencionabas, documentoscopía, grafoscopía, evaluación, hechos de tránsito, balística, etcétera. Algo que sí me marcó mucho en su momento, o los retos que más yo he enfrentado, al principio fue justamente pues el tema de la edad. Por eso, pues no me acuerdo, hace tiempo estaba en un evento y algo me dijeron, no, a ver quién creen que sufre más discriminación, etcétera. Y yo me atreví a decir, no, pues los jóvenes, como que me dijeron, eso no es cierto, ¿qué onda? Y justo ¿Y por qué? Porque justamente les platiqué mi caso. Obviamente, si omitiendo nombres y dando detalles, habían contratado a uno de mis grandes mentores de vida, pues para que dictaminara en un asunto, pero para esto él ya lo habían requerido para que más bien él dictaminara, pero por parte de la fiscalía. Entonces, por parte de la defensa no tenían pues como un perito y él pues dijo, no, pues le recomiendo pues aquí al compañero, él es de confianza, etcétera. Entonces, pues me quedé de ver en un lugar con unos abogados. Me atendió otro abogado joven. Bueno, en ese entonces yo creo que yo tenía como 22, 23 años. Ese abogado yo creo que tenía como 28, 29, digo, pero pues estaba en el rango de joven.
El tema es de que pues con él todo bien, me enseñó la carpeta de investigación, más o menos ya le di mi opinión experta y pues por dónde le podíamos entrar. Pero para esto quería pues que su socio pues me lo presentara, también pues como que me conociera, porque estaban por ahí en un evento. El detalle es de que él se salió tantito, nada más como para despedirme, pero me acuerdo que cuando me vio, pues cara de asombro, pero pues la verdad cara de asombro como menospreciando, así Ujú, como todavía usábamos el cubrebocas. Ay, ¿a poco tú eres el perito? Pues estás muy joven. ujú. Pero pues sí me lo dijo más como, pues, o sea, ¿tú qué vas a saber? Eres Despectivo. un experto, etcétera. Y digo, obviamente ya dejé que más bien mi trabajo hablara por mí. Digo, como que en ese momento como que me quiso pues ahí como calar, dirían, Ujú, pero no, digo, yo pues le contesté todo lo que él me decía, más o menos le di mi opinión y bueno, como que lo dejé con la duda, pero ya cuando le dictaminé, inclusive ya cuando tocó pues llevar ese asunto a juicio, pues sin ningún problema. Inclusive hasta después me volvieron a contratar para más asuntos. mm. Es más, de hecho, también eso fue como una de las audiencias más difíciles en uno de esos asuntos en que ellos me nombraron, porque me tocó dictaminar, presentar 4 dictámenes y me interrogaron sobre los 4 dictámenes bueno, en 2 audiencias por el tiempo, pero pues imagínate, o sea, aprenderme la información de 4 dictámenes, por mucho que yo la haya hecho, pero pues tienes que recordar fechas, datos, número de placas, etcétera, o sea, Muchas fue algo cosas. complicado, pero fue algo que me hizo replantearme a mí mismo. Claro que se puede, esto me gusta y pues hasta donde tope. Pero yo te puedo decir que eso ha sido más bien como lo que yo en su momento tuve que padecer. Digo, actualmente sigo, bueno, tengo 28 años, Ujú. sigo siendo joven, pero creo que ya llego a una edad en la que pues sí estoy más maduro, más experimentado y ya difícilmente una persona como que me va pues a cuestionar, aunque bueno, hay algunos que todavía, lamentablemente, pero yo creo que todo lo que importa es pues que tú te la creas. Claro. Porque sí, en casos en particular te puedo decir que, pues digo, es todo, sobre todo lo que más llevamos aquí en el despacho son temas de divorcios, pensiones alimenticias. Sí es complicado cuando, pues ni modo, tienes que hacer las diligencias de separación de los cónyuges, de que, oye, pues usualmente pues el hombre, pues se tiene que salir del domicilio, pues agarra tus cosas y pues te tienes que Ujú. quedar donde tú consigas, pero pues de momento no pueden estar juntos en lo que dura pues el proceso. También pues ver a los menores, pues también tener que padecer esas rupturas con Claro. los padres. O sea, todo es muy complicado, pero lo que yo siempre digo, también es parte de ser un buen abogado, el que sí tengas esa capacidad como de ecuanimidad, de mantener la calma y sobre todo pues de tampoco dejar que tus sentimientos nublen tu buen juicio, porque al fin y al cabo yo creo que el cliente más que, o sea, digo, también hay que sentir empatía, pero tú le tienes que demostrar esa fortaleza, eso de que todo va a estar bien, tú déjame que yo me encargue y pues adelante, o sea, ya el tiempo nos dará la razón cuando el juez en este caso pues tenga que dictar la resolución. Doctor, ¿considera que la justicia en México es accesible para todos? Lamentablemente no. ¿Por qué? Pues mira, hay muchas razones, pero por eso dicen que ese dicho de la justicia y la salud son solo para los ricos. Ujú, Lamentablemente sí me ha tocado muchísimas situaciones en las que muchas personas que claro que tienen derecho a demandar justicia, yo creo que eso es algo normal en todos, ujú. justamente necesitan esta parte, que se les atienda, que se les asesore y que sobre todo se les pueda pues dar facilidades, vaya, porque te lo digo, yo he tenido muchísimos casos en los que muchas personas, pues, o sea, sí me dicen, oye, mi situación económica, la verdad, pues no me ayuda Ujú. mucho, yo la verdad, pues mi situación es esta. La verdad, también eso es parte de ser empático y de también anteponer la justicia, pues a lo mejor al ingreso, que claro, digo, pues uno tiene que sobrevivir, uno tiene que Claro. ganarse la vida, pero también siempre me acostumbraron a eso. Si tú tienes la posibilidad, está en tu posibilidad apoyar a alguien que aunque no te lo pueda retribuir como tú lo esperas, es como una cadena. A lo mejor esta persona lo necesita, tú haces como que tu servicio social, tú lo apoyas, Ujú. pero ya después llegarán los clientes que a lo mejor sí tengan la solvencia o sí tengan pues como la forma pues de poder costear lo que vale tu trabajo. Eso es más que nada lo que al menos por mi parte, ahora sí que diría mi granito de arena, lo que yo al menos siempre trato de hacer cuando hay personas que recurren a mí. Pero te digo, lamentablemente no todos corren con esta suerte. Digo, ya sabemos que hay defensores muy buenos que son en defensoría pública,
pero lamentablemente luego por la carga excesiva de trabajo para unos pocos Sí. y todo el Estado, pues es casi imposible que se den abasto y que le den la atención que merecen las personas. Entonces yo creo que por este tipo de detalles, sobre todo pues el tema económico, es que lamentablemente yo te puedo decir que lamentablemente no todos tienen el acceso a la justicia como debería ser. Y si tuviese la oportunidad de hacer una reforma dentro del sistema judicial en México, ¿cuál sería su prioridad? Digo, sabemos que no depende de esta área en general, pero si tuviese esa oportunidad, ¿qué sería? Pues bueno, como lo mencionaste, pues esto es Ujú. trabajo pues del legislativo primeramente, pero de todos modos, si por mí fuera, pues de entrada yo inyectar todavía más presupuesto, más infraestructura, equipar de mejor forma justamente este tipo de dependencias, defensoría pública o este tipo de asesorías que justamente brinden un servicio de mejor calidad para las personas que no puedan costear un abogado particular. Y en cuanto al Poder Judicial, pues bueno, ahí yo creo que sí podríamos tardarnos muchísimo Mm. porque no digo que todo estuviera mal, pero sí había muchísimas cosas que había que cambiarse. Por eso fue todo este tema de la reforma y por lo mismo ahora se maneja esta dinámica pues, de elegir a los juzgadores de esta manera. ¿Qué considera que es más urgente, la capacitación a jueces y los equipos de trabajo o la accesibilidad a los sectores vulnerables? Pues mira, yo, como diría Einstein, todo es relativo. Mm. Yo considero que ambos puntos son importantes, pero de todos modos yo sí le apostaría un poco más a tener esa accesibilidad. Porque mira, yo sí he conocido muchos perfiles que son muy preparados, capacitados, sobre todo hasta del mismo Poder Judicial. O sea, yo en ningún momento estoy poniendo en tela de juicio la capacidad que tienen los que laboran ahí. Al contrario, muchos, la verdad, dirían ya quisiéramos tener la mitad de la experiencia Ujú. que ellos tienen, pero el problema es justamente el mismo sistema que está hecho de tal forma en que solo se pueda atender algunos casos en particular y pues todo como que de vez en cuando se hace muy tardado o la mayor parte del tiempo. Eso es lo principal, que inclusive, al menos en caso de que a mí se me dé la oportunidad, voy a tratar de erradicar que los asuntos no se dilaten por cualquier tema innecesario, al contrario, que avancen lo más posible. Es más, como ya les he mencionado, yo cuando llegue, obviamente, pues lo primero que haré será tratar de hacer un buen equipo, obviamente, con el demás personal, pero también poner metas. ¿Y metas a qué me refiero? A que, a ver, secretario, ¿cuántos asuntos pendientes tienes para acordar hoy? No, pues mira, de Mm. los que se le vence el término, pues más o menos 10. Ah, mira, te voy a pedir que por favor, pues por lo menos me tienes que entregar 5 antes de tu jornada. Oiga, Lick, pero pues eso es imposible, pues ¿cómo voy a alcanzar? Claro que es posible, inclusive yo ya he platicado con muchísimos jueces, con muchísimo personal, que la verdad cuando uno quiere, se puede. Y se puede hacer bien, porque muchos dicen, sí, lo van a hacer todo, pero lo van a hacer al aventón y no lo van a tomar en cuenta. Y también lo aclaro, tampoco voy a ser de esos que exijan, no, porque aparte no es una de nuestras facultades, no, pues te quedas aquí a hacer horas extra en dado caso hasta que Claro. no saques el trabajo. Ahora sí que cada quien tenemos nuestra propia vida personal, tenemos otras cosas que hacer, familia, otras ocupaciones, pero al menos en el horario de trabajo que nosotros destinemos exclusivamente al trabajo, que sea eficiente, que ahora sí que lo aprovechemos al máximo. Y eso es uno de los tantos cosas o retos que pues yo estoy dispuesto pues también a dedicarme para pues, sacar el Mm. trabajo rezagado. ¿Y no considera que eso pueda repetir una de las cosas que ya ocurren, que es que se solucionen de forma, pero no de fondo, ciertos casos? Sí, no, pero es que vuelvo a lo Ujú. mismo. Justamente, digo, la verdad, las personas que están ahí están tan experimentadas, ellos ya le saben, que digo, cada caso es diferente, eso también yo siempre le he dicho. No puedes, a lo mejor el procedimiento es el mismo, pero Ujú. la sustancia o como tú dices, la esencia es diferente. Justamente en eso es en lo que va a radicar la especial atención que nosotros pongamos para resolver estos asuntos. Pero bueno, al menos en mi caso, digo, porque eso es justamente la labor del juez, o sea, ya tiene un equipo de trabajo que desde los que reciben, de los que conforman el expediente, desde los que acuerdan, pues todo lo actuado y de los que te presentan los proyectos de sentencia prácticamente para que el juez venga, lo lea y pues dé el visto bueno. Pero en esa lectura ahí sí hay muchísima responsabilidad. ¿Por qué? Algún error, algún Ujú. omisión puede cambiar todo el sentido, puede hasta inclusive afectar
pues a una escala que pues solo las partes interesadas saben, pero yo creo que también ahí es donde va a radicar justamente la especial atención y la vocación que uno le quiera implementar al trabajo. Porque, pues bueno, yo también tengo esa facilidad que como la verdad yo estoy acostumbrado a leer y pues para mí no me asusta ver así expedientotes porque yo estoy acostumbrado. Yo creo que yo tendría eso de mi lado, que yo tengo esa facilidad para tratar de leer, comprender y sobre todo razonar la mayor cantidad de resoluciones, acuerdos que me manden sin tratar de cometer la mayor parte de errores, porque digo, somos seres humanos y nadie somos perfectos, pero yo creo que aquí también lo que importa es justamente qué tanto le quieras poner atención y qué tanto le quieras dedicar a hacer justamente ese excelente trabajo. Le pedimos a los candidatos que entrevistamos que Ujú. elijan 3 de los valores que los representan. ¿Cuáles serían sus 3 valores, doctor? Mm, Pues mira, el primero, bueno, solo te los menciono o también lo... Si gusta desarrollarlos, si no, los con Pues 3 mira, yo está bien. creo que el primero, la verdad, yo siempre he tratado de pregonar, sobre todo hasta con mis alumnos, primero es el valor de la responsabilidad. O sea, yo creo que ante todo sí necesitamos ser responsables y es que aquí en responsabilidad entran muchas cosas. El tema de la puntualidad, el tema de la formalidad, el tema del profesionalismo. O sea, el hecho de tú ser una persona responsable, eso va a denotar en que tú sí o sí cumplas con lo que te toque. Otro valor muy importante, pues obviamente es la honestidad. Ujú. Digo, ahora sí que tanto en tu vida profesional y en tu vida diaria, pues yo siempre, y te lo digo pues así, a mí la verdad la gente mentirosa pues no me agrada, justamente porque yo me considero una persona honesta. Que claro, digo, a veces habrá ocasiones, sobre todo, no sé, con los niños, que Ujú. mentiras piadosas como para no herir tanto la sensibilidad de ellos, o sea, se entiende el caso, pero ya con temas serios o temas que tú sabes que pues repercuten a una gran escala, siempre en la medida de lo posible hay que conducirse con honestidad. Y yo creo que otro de los valores sería la fraternidad. ¿Y en la fraternidad a qué me refiero? Justamente a ser empático, a ser congruente, sobre todo pues con lo que tú quieras denotar o demostrar con las demás personas. Y un principio básico, también siempre tú trata o dirígete con las personas como te gustaría que se dirigieran contigo. Y yo creo que también eso implica mucho la fraternidad, el hecho de sí tener ese amor por la humanidad Mm. y eso al mismo tiempo te motiva a hacer bien las cosas. Y te lo repito, en todos los sectores, en todos los ámbitos de tu vida, eso es lo que al menos yo considero que básicamente pues una persona o al menos mi persona siempre tiene que tener. Si tuviese la oportunidad de cenar con un personaje histórico, ¿qué personaje sería y en esa cena qué le preguntaría, doctor? Buena pregunta, ¿eh? Mm, pues mira, no, la verdad, y te lo digo, pues ya ves que te Puede lo dije ser al una mesa. principio, yo Sí. soy como un historiador frustrado porque a mí me encanta la historia, pero pues yo creo que de entre todos, al menos yo como que sí me quedaría pues con un héroe local, Ujú. el generalísimo José María Morelos. La verdad, este es un personaje histórico que pues yo la verdad me acuerdo siempre de él y yo en parte por eso me siento orgulloso de ser moreliano, de ser michoacano, porque justamente grandes personajes como él tuvieron a bien de pues fundar lo que actualmente pues Ujú. tenemos. Digo, pues por eso nuestra ciudad lleva este nombre. Claro. Yo, más que nada, lo que yo le preguntaría es, ¿qué te motivó, Morelos, realmente a querer emprender este movimiento? O sea, ¿cuál fue tu verdadera motivación? Porque digo, sabemos que los historiadores tienen una forma de interpretar la historia, pues aquí los testimonios, los archivos, los Ujú. documentos, pero así realmente yo le dirían A así ver, de Diana, compas. O sí. sea, por favor, ¿qué fue lo que a ti te motivó? Si fue realmente que tú buscabas, pues no sé, o sea, tenías un proyecto de nación, fue más que nada pues por cuestiones políticas, fue por cuestiones inclusive religiosas. Él siempre se manifestó que él no sería el que fuera en contra de la religión que Ujú. predominaba en ese entonces, pero yo sí quisiera saber cuál fue su motivación y qué fue lo que lo inspiró. Porque digo, su contexto, pues yo creo que muchos lo conocemos. Él afortunadamente sí fue una persona que tuvo la oportunidad de formarse, tuvo grandes maestros, entre ellos a Sí. Hidalgo, pero realmente a él, Morelos, ¿qué fue lo que a ti te motivó? Yo como que eso para mí resolvería muchísimas dudas existenciales. Eso es lo que yo te podría decir ahorita, Cintia. Bueno, y aprovechándonos de su complejo, ¿qué dato
como que le voló la mente en temas históricos. Digo, esto es más como la Ujú. cerecita del pastel porque no se lo preguntamos a los candidatos, pero aprovechando su Claro, claro. perfil, ¿existe algún dato que haya leído o que conozca que también cambió como su visión de la historia? Pues fíjate que también varios, pero aquí, bueno, ya me tengo que ir más como a la historia universal contemporánea, sobre todo pues en la época de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo pues antes de, o sea, cómo surge la guerra, el trasfondo. La verdad yo también me considero pues muy conocedor sobre todo pues de la vida, obra pues de un personaje muy controversial como lo fue Adolf Hitler. La verdad, mucho se ha hablado de ese tema. La verdad lo que a mí sí me llama mucho la atención en todo lo que pasó, digo, aunado pues a que sí sabemos que fue un genocida, que fue la verdad un Ujú. personaje que sí marcó un antes y un después, pero lamentablemente para mal, sobre todo pues para el contexto general de las personas, pero en su momento, ¿qué fue lo que lo hizo incidir en el poder, qué fue lo que lo hizo crecer y sobre todo el cómo llevó a una nación, en este caso Alemania, a que de estar derrotada tras la Primera Guerra Mundial por lo del Tratado de Versalles, que prácticamente le impusieron muchísimas restricciones, a volverlo otra superpotencia, que pues bueno, lamentablemente pues esas cualidades pues las aprovechó pues para hacer el mal en el mundo, pero algo que sí me pareció muy interesante es que él desde hace mucho lo tenía ya todo planeado, prácticamente pues él, si hubiera querido, pues hubiera ganado la guerra. Pero pues justamente la historia, ¿qué es lo que, o bueno, la historia oficial, Ujú. qué es lo que justamente dice, y es lo que me llamó la atención? Prácticamente si Hitler no hubiera hecho esto, él hubiera ganado la guerra, que fue lo de la Operación Barbarroja, es decir, cuando pues, se le ocurre invadir Rusia en pleno invierno y pues prácticamente ahí se le fue todo su Ujú. ejército. Ya posteriormente, pues bueno, también otros factores externos como pues la entrada de Estados Unidos de América, pues prácticamente ellos también una potencia en ascenso, pero que pues para ese momento pues él estaba fresco, siempre les digo, es como pues unos boxeadores ya están pues hasta Ujú. en el 10º round y pues llega otro muy Muy, fresco, pues sí, obviamente pues les va a ganar por el tema de que trae más energía y sobre todo pues también está equipado. Pero yo creo que me quedo con ese dato. Cuando justamente yo analicé eso, yo dije, pues quién sabe él, de hecho sería pues otra cosa que hasta si pudiera hasta le preguntara, oye, ¿y lo por qué agregamos a la decidiste? cena. ¿Por qué? Pues sí, puede ser, o sea, ¿por qué decidiste pues hacer esa maniobra tan arriesgada sabiendo pues estas consecuencias? O sea, ¿qué fue lo que a ti te motivó? Y Ujú. fue justamente ese dato curioso de la historia, que ahorita se me vino a la mente, que a mí sí me hizo cuestionar, pues si tenías todo, pues como por qué al ¿Cómo? final dejaste que todo se fuera abajo. Digo, yo creo que hay por ahí muchos trasfondos, pero eso es como el principal foco que yo Ujú. me llevo. ¿Qué considera que es peor, un inocente en la cárcel o un culpable en libertad? Pues volvemos a lo mismo, pues también todo es relativo y absolutamente ambas son pues unas malas posturas, pero yo considero que mira, para el caso, es que volvemos a lo mismo. Para el tema colectivo, pues obviamente tener a un culpable en libertad. ¿Por qué? Porque justamente si él ya delinquió en algún Ujú. momento, claro que lo volverá a hacer. Digo, sabemos que hay algunos es que también los tipos de delincuente, pues sabemos Sí. que los que a lo mejor lo hicieron pues por un breve instante, ellos no controlaron en ese momento y pues bueno, lamentablemente se concretó la acción, pero hay algunos que prácticamente ya lo hacen pues como modus de vida, entonces ese tipo de delincuentes, claro que es peligroso que pues, sigan en la sociedad porque van a seguir causando más daño y por lo tanto pues van a causar un daño mayor. Pero aquí el otro tema es justamente, pues el que no tenía nivel en el entierro, pues está pagando los platos rotos. Y justamente eso es lamentablemente de las cosas que siempre se ha criticado al sistema de justicia, en que se deja impunes a los culpables Ujú. y se castiga a los inocentes, a los que absolutamente nada tenían que ver. A lo mejor tuvieron la mala suerte de estar en el lugar y momento equivocado y pues Les bueno, tocó. perdieron ese sentido tan básico del ser vivo, no solo del ser humano, la libertad. Entonces, pues yo creo que por donde lo veas, ambas posturas son malas, tristes, pero pues a título personal, pues claro que si por mí fuera, yo preferiría pues que los inocentes no estén pagando por algo que ellos no tienen por qué. Finalmente, doctor Sánchez, en una palabra, ¿qué significa la justicia para usted? Una palabra, la verdad o verdad.
¿verdad? Para mí, la justicia pues siempre tiene que ser la verdad. Pues muchas gracias, doctor, por su tiempo y por recibirnos. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, y pues de antemano, pues aquí tienen a un amigo servidor y pues espero vernos en más ocasiones en el futuro, Sí, ya como, ya como juez, que primeramente. no sea en algún caso. Muchas Ajá. gracias. Esperemos que nada más porque vayan a saludar allá al juzgado, ¿eh? Ah, porque Sí, también será un juzgado de puertas abiertas. Cualquiera que guste ir a saludar o hasta que le resolvamos una duda podrá ir sin ningún problema y tengan por seguro que yo los voy a atender. muchas gracias.